Durante esta temporada decembrina y de fin de año en el departamento de Antioquia se reportaron 149 quemados por pólvora. Aunque esta cifra reviste una disminución respecto a la temporada anterior, las quemaduras por pólvora comprenden un componente aún mucho más riesgoso. Las quemaduras por pólvora hay que sumarle un componente explosivo, que no solamente da la lesión que ocurre por llama, sino que el componente explosivo, muchas veces la onda explosiva es capaz de destruir tejidos mucho más profundos. ¿Listo? Entonces hace un daño mucho más pequeño, mucho más concentrado, pero de mayor gravedad. A ver, depende de la zona quemada por la pólvora, pero muchas veces no solamente es la destrucción de la piel, sino que en el caso de los dedos conlleva una destrucción, no solamente de la parte ósea, de las estructuras nerviosas, de los vasos sanguíneos, de la punta de los dedos, que en la mayoría de los casos termina con amputación de las falanges, ya sea de falanges medias o falanges distales, hablamos de los segmentos más distales de los dedos. Con el famoso dicho, eso no me va a pasar a mí, es que muchas personas han resultado quemadas en medio de un descuido. Lo que la gente no se espera es que por tal nivel de confianza, las consecuencias en muchos casos resultan siendo más devastadoras que la misma quemadura. Tal vez piensan que por haber utilizado pólvora toda la vida no les va a suceder a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, como mencionan, los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias con quemaduras por pólvora es que fue en un descuido, o tal vez la papeleta no prendió, o tal vez ocurrió en un momento en el que el paciente no le estaba prestando mucha atención. Sin embargo, las secuelas a partir de ese punto pueden ser devastadoras, pueden afectar no solamente la función del dedo, de la extremidad, pueden limitar muchas veces la capacidad de trabajo de las personas y pueden dejar secuelas tanto físicas como funcionales irreversibles. Yo creo que es un cambio total. Hay una transformación física porque su cuerpo ahora va a tener unas secuelas visibles que son las cicatrices, una afectación psicológica porque lastimosamente las personas van a empezar a enfrentar temores, van a tener cambios emocionales porque van a haber unas modificaciones en sus estados de ánimo hacia la ansiedad, hacia la tristeza, un pensamiento constante, un cuestionamiento constante y obviamente una afectación familiar. El Hospital San Vicente Fundación cuenta con la única unidad de quemados en el departamento, la cual funciona los 365 días del año con un equipo interdisciplinario y tienen la disponibilidad de habilitar más de 3 veces su capacidad inicial. Hay otro tipo de quemaduras que se dan durante esta temporada y que no son contabilizadas, pero que generan una afectación igual a la pólvora. Exactamente, o sea, a la pólvora se le hace mucho énfasis durante todo diciembre porque es la pólvora, pero las quemaduras por pólvora no representan ni el 10% de los pacientes que ingresan, el 70% son pacientes quemados por líquidos calientes. Entonces la gente dice, pero uno cómo se quema por líquidos calientes en diciembre. El aceite mientras estoy fritando el buñuelo, el sancocho del 1 o el 25, o sea, son causas muy frecuentes de quemaduras. Las velitas, las llamas, los globos de estos de mecha, o sea, las otras causas aumentan significativamente el número de pacientes quemados. Este año tuvimos muchos pacientes quemados por lo que nosotros llamamos aquí el buñuelo, que es un buñuelo que estalla mientras se está fritando y todos los pacientes terminan quemados en la unidad de quemados durante 15 días. Digamos que hemos tenido la posibilidad de poder tener a lo largo de estos últimos 10 años un fortalecimiento del equipo interdisciplinario y a pesar de que nuestra unidad tiene más de 30 años de funcionamiento, nosotros hemos podido establecer unos lineamientos internacionales que hacen que seamos muy profesionales y muy, digamos, con rigor científico para el momento de atender a los pacientes que sobreviven a una quemadura. Las consecuencias de una quemadura no son solo para las personas afectadas, sino para toda su familia que también sufre en el proceso de recuperación y cuidados posteriores. Yo pensaría que hay una afectación económica en primer lugar porque muchas de estas personas deben pedir permisos en sus trabajos para poder venir a cuidar a su familiar, digamos si está en una unidad de cuidados intensivos. Una interrupción en esas funciones o en esas ocupaciones escolares
o académicas si son por lo menos los hijos de los pacientes que deben venir a estar acompañando a su familiar. Vemos una afectación frente a si el paciente era el proveedor de su casa y era quien debía trabajar para llevar el sustento a su familia, y obviamente si está dentro de un marco de la informalidad, que básicamente las personas ganan si trabajan o no trabajan. Y la forma en que nosotros tratamos de involucrar a las familias en todo este proceso es a través de los grupos educativos. En las unidades de quemados nosotros tenemos o contamos con los profesionales encargados de dar entrenamiento sobre cómo son las heridas, cómo se va a hacer el tratamiento de esas heridas ambulatorias. Vamos a tener también la oportunidad de entrenarlos sobre cómo es el cuidado de la piel, cómo debe ser el cuidado de las cicatrices, el uso de las prendas elásticas, los controles y revisión por cirugía plástica, medicina física y rehabilitación, terapia física ocupacional. Pues miren, sin desmeritar a ninguno de mis pacientes, yo creo que todos los que sobreviven para mí son unos valientes, y ellos y ellas saben que yo los quiero mucho y siempre estoy orgulloso de ellos. Pero hay un caso que me impactó mucho, fue de una niña pequeña de 8 meses que tuvo una quemadura por inmersión en líquido caliente y ella no sobrevivió. Fue un accidente por negligencia, y yo creo que ha sido como la niña que pues más me ha impactado, me ha generado demasiada tristeza. Estuve casi como un año y medio recordándola, siempre la pensaba, me impactó mucho. Incluso pues estuve el día en que ella falleció, y son de esas personas que no crees tú que vas a olvidar, que no vas a borrar. Ese ha sido como... A ver, yo creo que uno de los casos que yo más recuerdo fue el caso de una paciente que estaba alrededor de los 50 años, que sufrió una quemadura muy extensa y en los miembros inferiores y en el tronco, y lamentablemente esas quemaduras la mayoría de las veces consideramos a esos pacientes que son poco recuperables. ¿Por qué? Porque realizar cirugías tan grandes en el contexto de un paciente quemado como esos implica que la mortalidad en cirugía es muy alta. Entonces, recuerdo que tuve que conversar con la familia, eran personas jóvenes, y esta paciente me recordaba mucho a mi mamá, porque la familia era muy parecida, estábamos como en el mismo rango de edad, y yo creo que a partir de ese momento uno se va dando cuenta que lo que te mencionaba ahora, esos pacientes o la mayoría de los pacientes quemados provienen del mismo tipo, del mismo círculo que nosotros, y tenemos pacientes de todos los niveles académicos, en todos los estratos sociales, y ese es un tipo de lesión que no discrimina nada de eso. Entonces, la verdad, en ese momento me di cuenta que estoy en pro de mis pacientes y siempre para brindarles lo mejor sin importar de dónde provenga el paciente. Aunque la situación parezca sin salida, hay muchas personas que se logran recuperar gracias a su esfuerzo, decisión y determinación. Bueno, a mí lo que más me llena de orgullo es ver cómo un paciente, pues se me vienen muchas imágenes a la cabeza. Yo he visto muchos pacientes en UCI abatidos, con lágrimas en sus ojos, a punto de rendirse. Y he visto esas personas con determinación, cómo han decidido apostar toda su energía mental, toda su determinación en recuperarse. Y por ejemplo, que yo pueda ver que una mamá pueda ir a los grados de sus hijos, que una mujer utilice su experiencia para escribir un libro, que un niño vuelve al colegio y obtiene su diploma de graduación o de aprobación del año, que una mujer
venga y me diga, mi doc, me fui de vacaciones este fin de semana y pude estar en la playa. Esas cosas a mí me llenan de orgullo, porque yo creo que lo más valioso que tiene un ser humano es la capacidad y la voluntad para salir adelante. Entonces, verlos en un estado de postración, de encamamiento muy grave y luego verlos viviendo la vida es algo que a mí me llena de orgullo. No tanto por lo que yo haga, porque lo que yo hago es una parte técnica y de acompañamiento, sino ver que las personas, esa semilla que sembramos, esa idea que plantamos de su recuperación, de sus frutos, me parece que es algo muy bonito.